La cantidad de trabajo que realiza el músculo al contraerse es una combinación de dos elementos: la cantidad de fuerza ejercida y la distancia del movimiento. La fuerza que un músculo puede ejercer depende del número y tamaño de sus fibras. La distancia en la que puede contraerse, en cambio, depende de la longitud de sus fibras. De lo primero se desprende que la fuerza de los músculos esqueléticos es directamente proporcional a su superficie transversal, puesto que la tensión desarrollada por un músculo disminuye a medida que éste se acorta. Disminuirá también la fuerza por unidad de superficie transversal. Por esta razón, la fuerza muscular absoluta varía según la longitud del músculo en el momento de la prueba. El trabajo negativo es el caso de una contracción excéntrica o de estiramiento, como sucede cuando se desciende lentamente un objeto pesado o cuando se baja por las escaleras. No se realiza trabajo externo. En estos casos, en lugar de realizar trabajo, los músculos sobre el peso realiza trabajo sobre los músculos. Esto se denomina trabajo negativo. Cuando el músculo se contrae, desarrolla una fuerza que puede ser isométrica si la contracción actúa sobre el mantenimiento constante de la longitud, o isotónica si la longitud del músculo varía durante la contracción. El término contracción puede causar cierta confusión en un principio. Las contracciones musculares ocurren siempre que el músculo genera tensión. Este puede acortarse y modificar su longitud o no. La contracción muscular ocurre siempre que las fibras musculares generan una tensión en sí mismas, situación que puede ocurrir cuando el músculo está cortado, alargado, moviéndose, permaneciendo en una misma longitud o en forma estática. La contracción isométrica desarrolla fuerza máxima en diferentes posiciones, tanto en la posición de acortamiento máximo como en la posición de alargamiento máximo. Esta fuerza desarrollada tiene variaciones, ya que la fuerza aumenta gradualmente junto con la longitud. Se produce fuerza máxima en la posición media y disminuye a ambos lados de esta posición media. Esto importa en movilización activa, ya que, por ejemplo, en ruptura tendinosa, se debe comenzar obligatoriamente en posición de acortamiento. De esta forma, los elementos elásticos paralelos no intervienen y la fuerza muscular disponible no puede ser peligrosa. A la inversa, si se realiza una contracción máxima en posición alargada, se obtiene un estiramiento intenso de los tendones. Otro factor a tener en cuenta cuando se utiliza contracción isométrica como método terapéutico es el tiempo de contracción. El tiempo de mantenimiento de una contracción isométrica es menor cuando más próxima está de la fuerza máxima que puede desarrollar ese músculo. Es decir, es inversamente proporcional a mayor fuerza, menor tiempo. La contracción isotónica, o bien conocida como anisométrica, la disminución de la longitud del músculo y la velocidad de su acortamiento es inversamente proporcional a la resistencia que debe vencer. La velocidad del acortamiento disminuye con el aumento de la resistencia. Si la resistencia aumenta más, el músculo se alarga a pesar de su activación, es la contracción excéntrica, y la velocidad de alargamiento es tanto mayor cuando mayor es la resistencia. Fuerza, velocidad y desplazamiento permiten calcular la potencia máxima de un músculo. Para algunos autores, el término isotónico es erróneo porque la tonicidad muscular no es idéntica durante todo el movimiento. La contracción pleométrica se define así a la combinación de la contracción concéntrica y excéntrica, siendo el tiempo de contracción inapreciable, milésimas de segundo. Pleométrico deriva del griego plietin,
que significa aumentar, y métrique, que significa longitud. A la tradicional división que agrupa las contracciones musculares en isométricas, anisométricas excéntricas y anisométricas concéntricas. Pometti, en 1998, añade un tercer grupo, las contracciones geométricas, la cual combina ambos tipos de contracción. En el caso de la contracción ausotónica, se combinan contracciones isotónicas con contracciones isométricas. Al iniciarse la contracción se acentúa más la parte isotónica, mientras que al final de la contracción se acentúa más la isométrica. Un ejemplo práctico de este tipo de contracción lo encontramos cuando se trabaja con extensores. El extensor se estira hasta un cierto punto, el músculo se contrae concéntricamente, mantenemos unos segundos estáticamente y luego volvemos a la posición inicial con una contracción en forma excéntrica. La contracción isocinética se trata más bien de un nuevo tipo de contracción, por lo menos en lo que se refiere a su aplicación en la práctica deportiva, y se define como una contracción máxima a velocidad constante y uniforme durante todo el movimiento. Son comunes en aquellos deportes en los que no se necesita generar una aceleración del movimiento, es decir, por el contrario, en aquellos deportes que necesitamos de una velocidad constante y uniforme, como puede ser la natación o el remo. En estos, el agua ejerce una fuerza constante y uniforme. Cuando aumentamos la fuerza, el agua aumenta la resistencia, aunque la contracción isocinética o isotónica son ambas concéntricas y excéntricas, no son idénticas, sino que por el contrario son bastante distintas, ya que, como dijimos anteriormente, la contracción isocinética es a velocidad constante regulada y se desarrolla una tensión máxima durante todo el movimiento. En las contracciones isotónicas no se controla la velocidad del movimiento con ningún tipo de dispositivo y además no se ejerce la misma tensión durante el movimiento, ya que por una cuestión de palancas óseas varía la tensión a medida que se realiza el ejercicio. Para realizar un entrenamiento con máquinas isocinéticas se necesitan equipos especiales. Dichos equipos contienen básicamente un regulador de velocidad, de manera que la velocidad del movimiento se mantiene constante, cualquiera que sea la tensión producida en los músculos que se contraen. De modo que si alguien intenta que el movimiento sea tan rápido como resulte posible, la tensión generada por los músculos será máxima durante toda la gama de movimiento, pero su velocidad se mantendrá constante. En la amplitud activa es la diferencia entre la longitud máxima y la longitud mínima del acortamiento activo. El desplazamiento es lineal y está determinado por la distancia recorrida por su extremo libre desde una posición de alargamiento máximo hasta una posición de acortamiento máximo. Esta amplitud activa está condicionada por la imbricación o superposición de los filamentos de actina-miosina de cada sarcómero y por ello, por un número de sarcómeros en serie de sus miofibrillas. Se dice que esta amplitud activa es igual a la mitad de la longitud de las fibras que componen el cuerpo muscular. Diferentes estudios realizados demostraron que un músculo que permanece inmovilizado manteniendo su posición acortada disminuye el número de sarcómeros en serie. Además de disminuir la amplitud de contracción, provoca una disminución de las fibras musculares. El músculo se adapta funcionalmente a estas condiciones de 4 formas distintas destinadas a modificar el músculo o el tendón. El trabajo alternativo de estiramiento completo a la contracción completa o trayectoria total desarrolla el vientre muscular a expensas de los tendones. La longitud del músculo no varía. El trabajo alternativo con estiramiento completo y contracción incompleta o trayectoria externa aumenta la longitud total del músculo por alargamiento de los tendones y disminución de los cuerpos musculares.
El trabajo alternativo con contracción completa y estiramiento incompleto o trayectoria interna tiene como consecuencia una disminución de la longitud total del músculo por acortamiento de las fibras. Los tendones no cambian su dimensión. El trabajo alternativo efectuado desde un estiramiento incompleto y acortamiento incompleto o trayectoria media o mediana extraña una disminución de la longitud total, sobre todo por reducción de la longitud de las fibras. En kinesiterapia es fundamental reconocer el momento motor, o sea, cuando se produce el movimiento. Los músculos esqueléticos están unidos al hueso y cuando se contraen movilizan los huesos uno con respecto a otro. La calidad de la movilización, el plano mecánico exige distinguir y estudiar los componentes que lo producen. Estos componentes son una máquina simple tipo palanca o polea, formada por el segmento óseo en el que se inserta el tendón y una articulación que va a ser el pivote alrededor del que se desplaza la palanca ósea. El motor formado por el músculo y el tendón, como transmisor de la fuerza generada como energía mecánica en el músculo. Las características de estos dos componentes y su variación respecto al movimiento facilita evaluar el momento de la fuerza muscular respecto al eje articular. El cálculo del momento de la fuerza muscular con respecto a su eje articular se obtiene mediante la fórmula M es igual a F por D por sen alfa. El seno alfa es igual al ángulo formado por la fuerza y el eje mecánico del hueso. La distancia de la inserción del tendón al eje articular. El momento motor es constante al principio y al fin del movimiento. Esto se debe tener en cuenta al utilizar resistencias manuales o con aparatos isocinéticos. La actividad motriz no es única y presenta diferentes formas. Estas diferencias son función de la relación entre el momento motor y el momento resistente opuesto a esta actividad muscular. Presenta tres posibilidades, como el trabajo estático, que el momento motor es igual al momento resistente, el trabajo dinámico concéntrico, en donde el momento motor es mayor o igual al momento resistente, y el trabajo dinámico excéntrico, en donde el momento motor es igual o menor al momento resistente. La eficacia articular es mejor cuando existe normalidad entre la dirección del músculo y el eje mecánico del hueso. La mejor combinación se produce cuando la posición articular óptima corresponde a la longitud media del músculo. El momento motor es máximo. Los desplazamientos angulares son consecuencia del desplazamiento lineal del músculo activado sobre el segmento óseo móvil alrededor de la articulación o bisagra con respecto al segmento óseo fijo. Este desplazamiento se puede medir en los músculos monoarticulares. Los desplazamientos lineales se traducen íntegros en angulares dependiendo del tipo de palanca. La trayectoria angular total se divide en tres sectores, externo, interno y medio, lo que facilita la elección de las posiciones en vista del trabajo muscular. La inserción respecto al centro articular es también determinante. Una inserción proximal favorece un desplazamiento angular mayor a una inserción distal.